¿De audio? ¿Se me escucha el audio? ¿Sí me confirma? Vale. Buenas noches, Jody. Sí, sí, con el audio todo normal.
Buenas noches. Ya no se escucha. Escucha, a ver, a ver. ¿Ahora se escucha? Sí, 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 ahora sí. A ver, un segundito, creo que hay un tema de... ¿Ahora se me escucha? Disculpen. ¿Me pueden confirmar? ¿Se me escucha? Sí, 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 ahora sí se escucha. Ah, ya, sí. Estaba emocionado con esta inteligencia y moví los cables. Ya, lo que le decía era lo siguiente. O sea, tú te puedes tener una conversación con este chat de manera natural, tal como si estuvieras hablando con un asesor experimentado en el tema, en la materia que tú estás eligiendo. En mi caso particular, por ejemplo, por pura curiosidad, porque ver que mi hijo también utiliza este chat, en realidad ya mundialmente se ha realizado el uso de esta inteligencia artificial, porque prácticamente te da resultados a consultas de cualquier materia, ¿no? Desde lo más básico, escolar, hasta más avanzado, ¿no? Que viene a ser estudios universitarios. Te puede hacer una tesis, te puede hacer una canción, te puede hacer una poesía, te puede resumir un libro. Pero la idea tampoco no es que llegar al facilismo, ¿no? En base al contexto y a los antecedentes que escuché referente a esta inteligencia artificial, a probar su uso. Comencé a profundizar su uso. Perfecta, perfecta no es, ¿ya? A veces hay preguntas que le haces en las cuales se puede equivocar y tú le puedes corregir y él te va a decir, discúlpame si tienes toda la razón, y te comienza a generar una nueva respuesta, ¿no? Pero en líneas generales, pareciera como si estuvieras hablando con un experto en el tema. Por ejemplo, en las conclusiones que yo llegué en el estudio de las NIC-CCP, estando en 4 o 5 ministerios, creo, y en diversas unidades ejecutoras, haciendo como 15 años de capacitación, llegué en ese trajín de ideas, llegué a conclusiones respecto a la contabilidad, que no necesariamente están en un libro o en una directiva de cierre contable, que yo lo sé, pero por propia experiencia. A esas conclusiones que yo llegué por propia experiencia después de muchos años, esta inteligencia artificial llega a las mismas conclusiones que yo solamente con consultarle. Entonces, particularmente pienso que esta inteligencia artificial marca un antes y un después al momento de la exploración, investigación y desarrollo de los conocimientos que uno pretende estudiar. Y les voy a enseñar solamente, les voy a mostrar con ejemplos sencillos de las preguntas, de mis dudas existenciales en cuanto a la contabilidad y que justamente esta inteligencia artificial me la supo resolver. Y seguramente ustedes también en el día a día, en sus actividades operativas, van a tener dudas que la inteligencia artificial se los va a dar siempre y cuando también ustedes sepan la manera de construir correctamente sus consultas, ¿no? Ahora, como les digo, hay un margen de error en la cual la inteligencia artificial te puede dar una respuesta no tan fidedigna, no tan cierta, pero si tú no tienes un bagaje cultural amplio, probablemente te quedes con la afirmación que la inteligencia artificial te lo diga, ¿no? Lo tomes como cierto, ¿ya? Entonces todavía está en proceso de desarrollo, pero esta inteligencia artificial incluso se sobrealimenta en base a tus conocimientos, en base a tus preguntas, y comienza a aumentar su bagaje cultural, ¿ya? Miren, por ejemplo, ¿ya? Para que entendamos cómo es este contexto del chat GPT. Por ejemplo, se me ocurre, ¿ya? Se me ocurre. Este, control de libro bancos. Ustedes saben que actualmente todas las recaudaciones que hacemos de las unidades ejecutoras lo trasladamos al Tesoro Público, ¿no? A través de una web de papeletas de depósito T6. Todo lo que recaudamos en nuestra cuenta corriente recaudadora del Banco de la Nación, matriculada con recursos ordinarios, todo lo que recaudamos al mes siguiente lo transferimos al Tesoro Público. Ya no nos quedamos con nada de plata, ¿no? Solamente funcionamos como agentes recaudadores. Recibimos plata de la venta de nuestros bienes, servicios, derechos administrativos y toda esa plata al mes siguiente que está recaudada en nuestro Banco de la Nación, lo transferimos al Tesoro Público. A los inicios de enero, cuando ustedes tenían esa cuenta recaudadora, estaba matriculada con la fuente RDR, pero posteriormente, el 15 de abril, perdón, 15 de febrero más o menos aproximadamente, la DGCP, haciendo uso del Decreto Supremo 043, la DGTP, perdón, haciendo uso del Decreto Supremo 043, indicó que la cuenta recaudadora del Banco de la Nación, ustedes lo matriculaban con la fuente RO.
ya no RDR. Eso ha traído consigo que en sus reporteadores, en modo SIAP administrativo, en sus reporteadores, tengan dos libros bancos, ¿sí o no? RO y RDR. ¿Sí? R, o sea, ¿me confirman, por favor? ¿Ustedes en sus reporteadores del SIAP tienen dos libros bancos, RO y RDR? ¿Se escucha? Ah, voy a Sí, dejar saber. sí se escucha. ¿Se escucha, no? Ya. Entonces, ustedes, ¿ahora sí se me escucha? ¿Se me escucha ahora? ¿Me confirman, por favor? Sí se escucha. Sí se oye bien. Ya, perfecto. Miren, entonces, bajo ese contexto, ustedes saben, me confirman colegas, a ver, todos los que ven la parte de tesorería, ustedes saben que tienen actualmente dos libros bancos, ¿no? Una por la fuente RO y otra por la fuente RDR, ¿no? ¿Me confirman, por favor, ese dato? A ver, con un sí nada más en el chat, ya que somos 20 participantes en sus reporteadores de libro bancos. Bueno, si no lo han visto, ahora que están haciendo sus conciliaciones bancarias, pueden verificarlo. La pregunta es la siguiente. Si tienen dos libros bancos referente a una misma cuenta corriente, y si ustedes van al banco y piden un extracto bancario, y el banco les va a dar solamente un extracto bancario, el banco ni siquiera está enterado que ustedes han partido su libro bancos en dos fuentes de financiamiento, ¿no? RO y RDR. Mi pregunta sería, ¿está bien que un extracto bancario se parta en dos libros bancos? Eh, a nivel de reportadores? Probablemente que no, ¿no? Probablemente para la auditoría diría, oye, tú tienes un extracto bancario y tú tienes un libro bancos. ¿Por qué tendrías que tener dos libros bancos, no? Ahí como que hay una falla de control interno. Yo le consulto este tema a la inteligencia artificial y llega a la misma conclusión, ¿no? Tú tendrías dos libros bancos siempre y cuando quisieras tener el control bancario por departamentos, ¿no? De repente tu empresa tiene varios departamentos, no sé, un departamento de producción que maneja una cierta cantidad de dinero, un departamento de ventas que maneja otra cantidad de dinero, y así. Entonces, eso haría, pues, para mejor comprensión del movimiento bancario por cada departamento, pues tienes varios bancos. Pero ustedes como unidades ejecutoras no están conformadas por departamentos, ¿no? Son uno solo. Entonces, para cada extracto bancario debe tener un libro banco. Tener varios libros bancos para un solo extracto bancario denotaría una falla de control interno. Y justamente le hacía esa pregunta hace poco nomás a la inteligencia artificial y me decía lo siguiente, pues, ¿no? Me decía, este, dice acá lo siguiente, ¿no? La necesidad de tener varios libros bancos para un solo extracto bancario puede depender de las necesidades de la organización. Por ejemplo, algunas empresas pueden optar por tener varios libros bancos para separar transacciones por departamentos, ¿no? Y pueda facilitar el seguimiento y la reconciliación de las transacciones. Sin embargo, dice, sin embargo, si se están creando varios libros bancos debido a falta de organización o controles internos inadecuados, esto podría ser un signo de un problema subyacente, ¿no? Por ejemplo, si las transacciones no se registran de manera precisa. O sea, comienza ya a una simple pregunta, miren, a una simple pregunta, esta inteligencia artificial llega a una conclusión que a mí particularmente, para llegar a esa conclusión, me tuve que haber tomado años de experiencia, ¿no? Yo le pregunté simplemente, ¿crees que varios libros bancos para un solo extracto bancario reflejan un mal control interno? Lo que supongo que debe estar pasando ahorita en sus unidades ejecutoras, ¿no? Y me da ese tipo de respuesta, ¿ya? O por ejemplo, miren, o por ejemplo, cuando yo le hice preguntas, acerca, este es un clásico, miren, a ver, vamos a ver, un momento que cargue la pantalla. Cuando le hice esta pregunta, y ustedes miren, ¿a qué conclusión llega? ¿Está bien que un locador de servicios pueda manejar su caja chica? ¿Ustedes qué opinan? ¿Estaría bien o está mal? Seguramente ustedes me van a decir, no, pero la caja chica debe manejar un personal CAS o un personal de la 276 o de la 728, ¿no? Un personal de la entidad que está en planilla. ¿No? Eso está claro, ¿no? Toda persona que está en planilla puede manejar una caja chica. Pero mi pregunta a todos ustedes, a todos los participantes, ¿estaría bien que un personal tercero con orden de servicio, con recibos por honorarios, pueda manejar una caja chica? ¿Sí o no? ¿Qué opinan, colegas, acá por el chat? ¿Sí o no? O pueden usar el audio, si gustan. A ver, los leo, miren. No, no. Claro, su respuesta es no, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo por acá le puse, a ver, vamos a ver. No sé, uno de estos días me puse a hablar todo el día con este chat, ¿ya? Acá está, justamente acá, ¿no?
Le hablé justamente de la pregunta, ¿no? Mira, le pongo lo siguiente. Buenas tardes. ¿Consideras que un locador de servicios puede manejar la caja chica de una entidad? ¿No? Y me dice lo siguiente, miren el desperdicio que tienen. Buenas tardes, en general es posible que un locador de servicio maneje la caja chica. Miren, él te dice eso. En general sí es posible. ¿Ustedes qué me pusieron? No, no. A ver, ¿cómo llegaron ustedes a la conclusión de que no? ¿Por qué un locador no podría manejar la caja chica? ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema? Claro, usted me va a decir, no, tiene que ser una persona nombrada con una resolución administrativa designada como responsable de caja chica. Y normalmente viene a ser un personal de la empresa. ¿Ya? ¿Y qué pasa si a mí se me ocurre contratar a un tercero que conoce caja chica, que ha visto el área de tesorería y que sabe el manejo y le contrato, bueno, por terceros? Porque no tengo una persona CAS, no tengo un personal CAS que se dedique al tema de caja chica. De repente tengo un personal solamente para control previo, otro para tesorería, otro para hacer de vengados y otro para hacer la contabilidad. No tengo una persona adicional que vea el tema del manejo de caja chica. ¿Qué hago? ¿A quién designo si no tengo personal dentro de planilla para elegirlo como responsable? ¿Podría elegir o contratar a un tercero? ¿Sí o no? ¿Por qué la duda? ¿Por qué, por qué, por qué la duda con respecto a esa pregunta? Como que les he sacado de su confort, ¿no? De estar acostumbrado a una rutina de decir, solamente puedo poner a alguien en caja chica porque está en planilla. Y la inteligencia artificial apela a algo sencillo, miren, algo sencillo. No se pone a un personal tercero no tanto porque sea tercero, sino porque habría que evaluar el nivel de riesgo que se tiene al dar el manejo a ese tercero de la caja chica. Si ese tercero tranquilamente está capacitado para el manejo de caja chica, en su CV tiene antecedentes que ha trabajado en tesorería y en labores operativas de caja chica y sabe llevar el control de caja chica, conoce el manejo de una caja chica, entonces tranquilamente puede ocupar las labores de caja chica. ¿Cuál sería el problema? No porque sea tercero se va a agarrar la caja chica y se lo va a llevar, ¿no? Eso también lo podría hacer un personal que está en planilla CAS, ¿me entienden? Entonces, el contexto laboral no determina, no determina finalmente el riesgo de que se pueda perder la caja chica. Si normalmente apelamos a un personal de la entidad para hacer la caja chica, es porque ese personal inicialmente fue contratado bajo un concurso, con concurso público CAS. Se le vio su currículum, su CV, sus antecedentes, se vio que estaba en tesorería, o sea, pasó por una serie de filtros para saber que efectivamente esta era la persona idónea para ocupar el cargo de responsable de caja chica. Y ocupó la plaza CAS de caja chica. Y finalmente fue responsable de caja chica. Pero, ¿qué pasaría si hipotéticamente no tengo una plaza CAS para darle esa responsabilidad de caja chica? ¿Me quedo sin cajero? ¿No creen que haciendo ese filtro a través de una locación de servicio también cumpliría con los mismos requisitos de buscar una persona idónea para el manejo de caja chica? Y de alguna manera aminoraría el riesgo de un mal control de la caja chica. ¿Ya? Porque hay otras formas de aminorar el riesgo de caja chica, ¿no? Hay un riesgo de caja chica, hay un contrato de garantía que se le puede firmar hacer al locador o al personal de caja chica, ¿no? Para decir si se pierde, por si acaso tú lo asumes, ¿no? Algo así. O sea, hay otros mecanismos para asegurar que la caja chica no se vuele, ¿sí? Que no necesariamente es tu modalidad de trabajo, ya sea tercero personal CAS 76 o 728, ¿me entienden? Entonces, justamente, miren, la inteligencia artificial hace lo siguiente, ¿no? Buenas tardes. En general es posible que un locador de servicios maneje la caja chica de una entidad, siempre y cuando se le haya asignado esa responsabilidad y cumpla con los requisitos y normas establecidos por la entidad en cuestión. Se refiere a la directiva de caja chica, ¿no? Sin embargo, es importante tener en cuenta que el manejo de la caja chica es una tarea que requiere de una gran responsabilidad y transparencia, ya que se manejan recursos financieros de la entidad. Por lo tanto, es recomendable que la persona encargada de la caja chica tenga la capacitación y experiencia necesaria en gestión de tesorería y contabilidad, así como un alto grado de ética y honestidad. Bueno, detectar la ética y honestidad en un currículo es bastante difícil, ¿no creen ustedes? Si el locador de servicios cumple con estas características y la entidad confía en su capacidad para manejar la caja chica, miren, hasta el momento no estamos viendo que él es locador o que emite recibos por honorario. Si el locador cumple con estas características y la empresa confía en su capacidad para manejar la caja chica, entonces podría desempeñar esta función sin problemas. Sin embargo, siempre es recomendable verificar las normas y políticas de la entidad en relación con el manejo de la caja chica. Se refiere a la directiva caja chica. Entonces, el problema de control interno creo no tanto radica en la persona,
sino en las reglas de juego que tú pongas dentro de la directiva de caja chica, de tal manera que hagan que en el transcurso de su atención de caja chica a terceras personas, esta la haga de manera controlada, de manera idónea, de manera transparente y evidentemente se prevenga esa fuga de dinero de caja chica que tanto nos preocupa. ¿Ya? Bueno. Entonces yo le digo, ¿no? Entonces es mejor que la caja chica lo maneje un personal de la entidad. En general es recomendable que el manejo de la caja chica de una entidad sea realizado por un personal de la propia entidad, pero no porque es personal CAS, colega, ¿no? Ya que esto puede garantizar un mayor control y transparencia en la gestión de los recursos. ¿Pero por qué? Miren, el personal de la entidad, al tener mayor conocimiento de las políticas, normas y procedimientos internos, puede desempeñar esta tarea de manera más eficiente y efectiva. Esa es la orientación que nos da esta inteligencia artificial, ¿no? Eligen a un personal de la entidad porque asume que esta persona tiene mayor conocimiento del teje y maneje del uso del dinero, de la gestión, ¿no? De cómo, en qué se utiliza la caja chica, ¿no? Entonces, puede tener una mejor eficiencia al manejar estos fondos que un tercero que recién ve y se va a empapar con el tema, ¿sí? Pero en ambos casos lo que se busca más que todo que el personal sea preparado, no tanto que uno sea locador o que otro sea personal caso. ¿Se entiende este contexto, colegas? A ver, solamente me ayudarían con un sí para ver si todos están en línea, en contexto con lo que les estoy comentando. ¿Sí? ¿Se entiende ese contexto? Alberto, sí. A ver, colegas, ¿qué dicen? Evelyn, sí. Agustín, ¿cómo estás? Buenas noches. Aida, Eduardo, Javier, ¿quién del Castillo? Dice, bueno, espero que les guste. Aparentemente, miren, son preguntas sencillas, ¿no? Sencillas, pero que la inteligencia artificial lo profundiza a mayor detalle conforme le repreguntes. Esta fue la segunda pregunta que le hice con respecto a la caja chica, ¿no? Con respecto a la caja chica, ¿no? Entonces, miren las bondades que puede tener el simple, contacto, ¿no? Verbal o escrito con esta inteligencia artificial que recién está en vísperas de desarrollo. Por ejemplo, ¿no? Si yo les pregunto, ¿no? Y esto a mí me tomó años, ¿ah? Llegar a esta conclusión cuando hablo yo de activos y pasivos contingentes. Miren, por ejemplo, miren, miren, te voy a poner acá, ¿ya? Consideras que las miren, las multas, activos contingentes impuestas a a los infractores, ¿sí? Por las entidades públicas. Miren cómo a las entidades públicas deben ser registradas como activos y como cuentas por cobrar, por cobrar. Miren, yo cuando estuve en en distintas entidades públicas, todas cobraban multas, colegas, todas cobraban multas. Yo siempre me hacía la pregunta, ¿por qué si de la oficina de la unidad de ejecución coactiva me enviaba siempre una relación de multas? ¿Por qué yo no lo tenía como cuentas por cobrar? En mis inicios contables, ¿no? Todo lo teníamos registrados en cuentas de orden. Y decía, ¿pero por qué? No tenía conocimiento hasta ese momento de que era un activo contingente y que era un activo real, ¿no? Un activo finalmente es un recurso controlado por la entidad que te genera beneficio económico. En el caso de la multa, si tú le pones una multa a alguien, evidentemente, si ese infractor está dispuesto a pagarte, y no solamente esté dispuesto a pagarte, sino tenga dinero para poder pagarte, tú tranquilamente la multa lo podías registrar como una cuenta por cobrar. Porque esa cuenta por cobrar en algún momento se iba a convertir en una entrada de dinero por parte del infractor. Pero para registrarlo como cuenta por cobrar, tú tenías que estudiar el nivel de probabilidad de que esa multa efectivamente se iba a convertir a futuro en una entrada de dinero. Para eso necesitabas dos factores y siempre les hablo esto en mis distintos cursos de capacitación de contabilidad gubernamental, ¿no? Si ustedes ponen una multa a un infractor, ese infractor alegremente no te va a pagar. Entonces tú no puedes ponerlo también alegremente en tus estados financieros como una cuenta por cobrar. ¿Cómo puedes ponerlo como una cuenta por cobrar algo que la otra parte no esté interesada en pagarte? ¿Me entienden? Entonces, para estar asegurados o para que haya una alta probabilidad de que ese infractor te pague, tú tienes que percibir de esa persona que tenga
voluntad de pago y capacidad de pago. Voluntad de pago, compromiso de pago y capacidad de pago. ¿Cómo identificas que tenga voluntad o compromiso de pago? A, le haces firmar una acta diciendo, yo, Juan Pérez, me comprometo a pagar tal cantidad de dinero por la multa en que incurrió, ¿no? Ahí está la voluntad del pago, o al menos ahí está el compromiso de pago. Pero no basta con eso, ¿no? Porque cualquier infractor te puede decir, ya te voy a pagar, pues, ¿dónde te firmo ya? Te firmo, ya, te voy a pagar. Llegado el día no te paga. O sea, no basta con la voluntad de pago, sino también se tiene que ver la capacidad de pago. O sea, tenemos que ver que efectivamente el infractor tiene dinero para poder pagarte. Si no, simplemente te está firmando un papel, ¿no? Prometiéndote que te va a pagar, cuando en realidad su promesa no es suficiente para que tú registres esa multa por cobrar como una cuenta por cobrar en tu activo corriente. ¿Ya? Entonces, miren, yo le hago esta pregunta a la inteligencia artificial y miren lo que seguramente me va a responder. No, vamos a ver. Ya acá está. A ver, creo que voy a copiarlo nuevamente y lo voy a copiar voy a copiar la pregunta, ¿ya? Nuevamente, a ver. Unos segundos, esperamos que cargue. Pero miren, yo ya por adelantado ya les dije a qué conclusión he llegado del cómo reconocería una multa por cobrar como un activo, ¿no? Depende de ciertas condiciones, depende de ciertas probabilidades. Ya, miren, yo le pregunto esto a la inteligencia artificial, ¿no? Y, y bueno, me sale una serie de respuestas, pero me dice lo siguiente, ¿no? De acuerdo a las normas internacionales de contabilidad, ya, ya, una multa se registra como una cuenta por cobrar si existe una obligación legal para el infractor, ¿no? Si es probable que la entidad reciba beneficios económicos, ¿sí? Y el monto de la multa puede ser medido con fiabilidad, ¿no? Ahora dice, en cuanto a si se debe registrar como activos o cuentas por cobrar, dependerá del plazo para el pago de la multa. Si la multa, perdón, debe ser pagada a corto plazo, dentro de los próximos 12 meses, entonces se registrará en cuentas por cobrar en el balance, ¿no? Ahora, pero miren lo que pasa acá. Seguramente el reconocimiento, dice acá, el reconocimiento de las multas como ingresos en sus registros contables dependerá de las normas contables aplicables a cada entidad y a la interpretación que se dé a las mismas. Es recomendable que cada entidad consulte con su asesor contable. Pero miren, miren lo que le voy a preguntar acá. En base a lo que yo les he comentado, ¿ya? ¿Consideras que para que una multa sea reconocida como, como una cuenta, miren, como una cuenta por cobrar, debe existir, debe existir compromiso de pago, compromiso y capacidad, capacidad de pago por parte del infractor. Miren, por parte del infractor. Lo que les acabo de comentar, ¿no? Y miren lo que pone. Miren lo que me pone. Sí, para que una multa sea reconocida como una cuenta por cobrar, es necesario que exista un compromiso y capacidad de pago por parte del infractor. El compromiso se refiere a la obligación legal del infractor de pagar una multa, y la capacidad de pago se refiere a la capacidad financiera del infractor para hacer frente a esta obligación. Si el infractor no tiene la capacidad financiera para pagar la multa, entonces no vas a reconocerlo como una cuenta por cobrar. Es lo que acabo de decirles, ¿no? En este caso, la entidad podrá considerar la posibilidad de establecer un plan de pagos a largo plazo o incluso una condonación total o parcial de la multa, que es lo que hacen muchas entidades, ¿no? Cuando ven que el infractor no puede pagar porque la multa a veces es por un importe bastante material, lo que hace es que se acojan, pedirles que se acojan a un fraccionamiento. Es importante destacar que aunque una multa se reconozca como una cuenta por cobrar, esto no garantiza necesariamente que la entidad pública recibirá el pago completo o parcial de la multa. Las cuentas por cobrar son susceptibles de incobrabilidad, ¿no? Y evidentemente requieren de estimaciones adicionales, estimaciones de cobranza dudosa para su recuperación, ¿entienden? Entonces, miren lo que les pongo. Y si no hay probabilidades de cobrar esa multa, ¿cómo lo registraría? Mira, ¿cómo lo registraría contablemente?
Ustedes saben que si no hay probabilidades de cobrar esa multa, no lo registran en el activo, ¿sí o no? Lo registran en cuentas de orden. Miren, si no hay probabilidades de cobrar la multa, entonces la entidad pública debe reconocer una pérdida por deterioro en sus estados financieros, lo cual significa que la multa debe ser contabilizada como un gasto, ¿no? Claro, ese es bajo el caso hipotético que este, ustedes inicialmente hayan reconocido la multa como cuenta por cobrar. Si ven que no hay probabilidades, eh, van a tener que hacer un gasto por deterioro, ¿no? Un gasto por estimación de cobranza dudosa, ¿ya? Pero mi pregunta es lo siguiente. Miren, mi pregunta es, si el infractor, miren, si, ya para terminar esa parte, si el infractor no tiene capacidad de pago ni compromiso de pago, se debe registrar dicha multa como, como cuenta, como un activo o cuenta por cobrar. No, si el infractor no tiene capacidad ni compromiso de pago, la multa no se debe registrar como activo. El reconocimiento de una multa como un activo se basa en la expectativa razonable que la entidad recibirá el pago de parte del infractor, ¿no? En el futuro, ¿ya? Entonces, bueno, conforme hagas más precisa la pregunta, al final te va a decir eh, eh, cómo lo tienes que registrar, ¿no? Entonces ya para finalizar, ¿cómo? Entonces, la multa lo debo registrar en cuentas de orden. Bien, ya para terminar esta parte. Sí, una alternativa para contabilizar las multas que no se espera cobrar es registrarla en cuentas de orden, ¿ya? Y así pues, ¿no? Ahí comienzas ya a interactuar más respecto a tu misma pregunta, ¿me entiendes? O sea, la inteligencia artificial no se desconecta en ningún momento de tu pregunta y te va siguiendo la hilación de tus conceptos, ¿no? De tus ideas y los concatena con las respuestas que previamente está te ha dado. Entonces, acá solamente les he mostrado, colegas, un poco de controles internos, las conciliaciones bancarias, los libros bancos, tener dos libros bancos, un poco de la caja chica, un poco acá de activos y pasivos contingentes de la NIC SP-19, ¿no? En realidad acá tengo una serie de temáticas que le pregunté. Le pregunté acerca de Machu Picchu, porque estuve en el Ministerio de Cultura, le pregunté, ¿tú crees que Machu Picchu debería ser activado? ¿Debería ser activado? ¿No? Y él me dijo que no, ¿no? Representa tiene un valor incalculable, ¿no? Para los peruanos y esta no debería ser activado ni menos depreciado, ¿no? Y le dije, ¿no? Pero Machu Picchu genera ingresos y tú sabes que en base a los ingresos que algo produce, le puedes dar valor a algo. En resumen, si tú tienes algo que no te produce nada, pues ese algo no vale nada. Pero si ese algo te genera muchos ingresos todos los días, tú le das un valor, ¿sí o no? A ese bien que te genera ingresos todos los días. En base a lo que das, es lo que vales. Entonces, Machu Picchu genera ingresos por entradas turísticas todos los días. Ya, entonces la inteligencia artificial me dice, sí, efectivamente, genera ingresos todos los días, pero no es el único punto de referencia. Sus ingresos no son un punto de referencia fiable para decirte específicamente cuánto vale Machu Picchu, ¿no? Porque tiene un valor incalculable desde muchos puntos de vista, ¿no? Culturales, étnicos, no solamente financieros. Por lo tanto, no se haría una estimación contable dentro de los estados financieros. ¿Me entiendes? Y ahí comienzo a interactuar con él y a hacerle caer en dudas también, pues, ¿no? Respecto al mismo tema. ¿Entienden eh, hasta ese momento se me entendió todo el contexto en el cual trabaja esta inteligencia artificial, colegas? Ya para poder dar un cierre previo a la conversación del día de hoy. ¿Se entendió el contexto? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Y entienden pueden visualizar la magnitud de este, de esta IA a futuro, ¿no? Más que todo
en las labores operativas que nosotros venimos realizando, ¿no? Si bien es cierto, la inteligencia artificial habla más la parte doctrinal y hace que sus respuestas sean mucho más fundamentadas en base a tus preguntas, siempre y cuando tus preguntas sean lo mejor estructuradas posibles, pues esta te va a dar respuestas también lo más fundamentadas posibles, ¿no? Entonces, Alberto nos comenta, ¿cuáles son los pasos para el acceso a inteligencia artificial? Nada, Alberto, solamente ingresas, digitas ChatGPT, ¿sí? Como está, acá lo voy a escribir, ChatGPT en OpenAI, en OpenAI. Listo, solamente te pide tus datos, le das clic para conectarlo con tu cuenta de Google, listo, nada más, y te aparece esta página que ven acá, ¿no? Ya vas al ChatGPT, te aparece esta página, le das acá Try Chat. Después de ello, a ver, después de ingresar, te va a pedir que, bueno, yo ya estoy inscrito, pero te va a pedir que enlaces el programa con tu cuenta de Google. Está claro que evidentemente cuando uses esta inteligencia artificial, que ya muchos lo han utilizado, esto prácticamente es casi viral, este, la inteligencia artificial va a conocer tus afinidades, ¿no? Tus necesidades, tus intereses, ¿no? Y esto para un tema de marketing, va a ser un golazo, ¿no? Para quien produce justamente este tipo de inteligencia artificial, ¿no? Va a cambiar el contexto en el cual se veía el tema de las ventas, ¿no? Face to face. Y evidentemente también el desarrollo en cuanto al estudio de alguna materia que tú quieres tomar en consideración, para nuestro caso la contabilidad, ¿ya? Esto lo utilizan como orientador en todo, como les digo, desde la educación básica, desde mis problemas de trigonometría o geometría, hasta temas como la contabilidad, ¿no? O cualquier materia que existe en la humanidad. Pero las orientaciones que te dan son casi precisas a un buen porcentaje, me atrevería a decir más del 90%, y te llegan a dar conclusiones como les digo, de las que a mí particularmente me tomó al menos 10 a 15 años llegar a esa conclusión, ¿no? Conclusiones que incluso me atrevería a decir que en los distintos cursos que he asistido, el capacitador en contabilidad no podría llegar tranquilamente a esas conclusiones, ¿ya? Pero no quiere decir con esto que ya tenemos la solución a todos nuestros problemas, ¿no? Porque tampoco podemos dejar ser suplantados por una inteligencia artificial, al menos ser un complemento de estas, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial te va a orientar en la medida en que tú conozcas respecto a tu materia, ¿no? Y entre los dos se van a retroalimentar y en tu caso, desarrollar mucho más rápido tus conocimientos. Muy distinto a que de repente tú tienes una consulta específica sobre un tema en específico en tu entidad y no le vas a llamar al capacitador de la última clase de contabilidad gubernamental porque no te va a responder, ¿no? Estoy que llame al profesor y no me responde, ¿no? Pero esta inteligencia sí va a estar a tu disposición y te va a dar respuestas siempre y cuando sepas construir correctamente las preguntas, pero te va a servir de una orientación en base a la doctrina, ¿no? No te va a responder el caso, inteligencia artificial, ¿cómo se registra la baja de bienes mediante resolución administrativa que hice acá porque bajé dos computadoras? ¿Cuál es el asiento contable? No te va a decir nivel de precisión, incluso se va a confundir, ¿ya? Con temas técnicos específicos, no te lo va a responder, ¿ya? Pero temas doctrinales, interpretación de las NICS SP, sí lo va a hacer. La inteligencia artificial no simplemente da una lectura a las NICS SP, por si acaso, las interpreta y les da una buena interpretación, que no, que no lo vas a encontrar en ningún libro contable, ¿ah? Ni siquiera en un libro de resumen de NICS SP, no lo vas a encontrar. Yo tranquilamente con todas las preguntas que le he hecho a esta inteligencia artificial, puedo copiar sus respuestas, lo puedo pegar en un papel en Word y puedo hacer un libro en cuestión de días, ¿ya? En cuestión de días. Y le pondría de título ese libro, Interpretación de las normas internacionales de contabilidad, ¿no? En base a mis preguntas, construyo las respuestas que sirven para interpretar mejor el contenido
que de manera general ahorita están establecidas en la MIX SP y mucho más, ahora tomando en consideración que estamos en este proceso de adopción de MIX SP. Ya, en realidad hay una serie de temáticas que le he comentado a esta inteligencia artificial, en realidad en la cual estoy bastante satisfecho con sus respuestas. No lo puedo comentar acá porque sería bastante alargar el video, pero nada, esto era en principio lo que quería ponerles al tanto, ¿no? Respecto a la inteligencia artificial. Era un tema que en realidad hice el comentario hace como 2 años, ¿no? La inteligencia artificial, el Big Data, en su momento cuando hablé del Big Data en uno de mis cursos, decía que ya toda la información que nosotros tenemos está en la nube y tranquilamente una inteligencia artificial puede procesarlos, reordenarlos y sacar conclusiones respecto a este tema de manera más precisa y más rápida que un ser humano, ¿no? Y todo el mundo se reía, así, no, bueno, mucho Vengadores ha visto este profesor, ¿no? Y al final esto se vuelve realidad. Y en realidad es un buen trabajo. Ustedes han visto en mí la calidad de respuestas que está dando y particularmente, al menos son bastante eh, entendibles, ¿no? Bastante acertadas y al menos bastante confiables, ¿no? Quien lo escucha, quien lo lee, al menos se le hace aceptable la respuesta que le está dando, ¿no? No está hablando piedras. ¿Mm? Entonces, nada, el motivo de la charla del día de hoy, colegas, era más que todo para informarles acerca de esta nueva herramienta que seguramente se va a conectar no de manera escrita, sino de manera verbal, con otros aplicativos como el WhatsApp o como el Telegram. Incluso este aplicativo ya tiene otro aplicativo subyacente que hace que ya la inteligencia artificial no te escriba, sino te hable, que tú le hables y él te hable, ¿no? Imagínate que esto lo pongan en una pequeña maquinita con forma de robot y ya tenemos la inteligencia artificial de manera completa. Este no es el futuro, por si acaso, esto claramente es el presente. Sí, colegas, nada, espero les haya gustado la pequeña reunión del día de hoy. Vi conveniente e importante eh, separar esta hora para transmitirles este conocimiento. Ya, bueno, voy a grabar el video y lo voy a compartir en los grupos del chat y en YouTube. Y bueno, les agradezco a todos por su asistencia en día de hoy. Sí, que tengan todos ustedes muy buenas noches.